tardes, ahla usahla amigos. Como ven, estamos aquí en el Centro Cultural Bicentenario para asistir a una importante charla sobre la situación de Siria. La charla está a cargo de dos licenciados especialistas en el tema. El licenciado Sebastián Banco, quien hemos tenido el honor de hablar con él la semana pasada en nuestro programa, el licenciado en Relaciones Internacionales, y también con el licenciado en Ciencias Políticas Ismael Elías Edris, quien están por brindar una charla sobre la situación siria. Por supuesto, esta conferencia está organizada por la Asociación Civil de Estudios Ciudadanos. Bueno, para ganar más tiempo ahí en la conferencia, acompáñenme a ver. Hoy Siria, y no es caprichoso ese título, y tiene mucho que ver con el enfoque mismo que vamos a tratar de dar a esta charla. A ver, ¿por qué hoy Siria? ¿Por qué hoy Siria particularmente en el escenario del Medio Oriente? Bien, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar haciendo un enfoque histórico desde el derecho internacional, desde las mismas relaciones internacionales, desde el juego de poder que hay entre los actores internacionales también. Así que sin más preámbulos, pasamos a la información general. ¿Sí? Siria, el nombre oficial, República Árabe Siria, se encuentra en la costa oriental mediterránea, con fronteras con Turquía en el norte, con Irak, Israel, Jordania y el Mar de Galilea al sur, con Líbano, Mar Mediterráneo por el oeste y con las costas de Chipre. ¿Sí? También es pertinente resaltar que Siria es miembro de la Organización de Naciones Unidas, porque también vamos a tocar esa cuestión. Bien, esto es para graficar un poco la información que hemos visto hace un ratito. Bien, aquí tenemos Siria en rojo, ¿sí? Irak, Arabia Saudita. Bien, es para hacer una ubicación. Algunos datos generales, ¿sí? De Siria. Siria, la zona de por sí, cuna de la civilización actual. Bien. Geopolíticamente hablando, es un punto de contacto, bien, que ya vamos a desarrollar más adelante también, un punto de contacto entre lo que es Oriente y Occidente. ¿Sí? Es el único país árabe con una constitución totalmente y al 100% laica. Bien. Es una zona donde han nacido las tres principales religiones monoteístas, ¿sí? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Bien, Siria tiene un sistema de derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todavía que hoy aquí en Argentina estamos discutiendo ese tipo de problemas. Es el único país en el Mediterráneo con explotación petrolífera estatal, ¿sí? Tengan en cuenta de que la explotación petrolífera no está privatizada, no hay ninguna empresa extranjera, ni privada estatal, tampoco ni privada nacional que esté explotando los recursos petrolíferos. Este dato tampoco es caprichoso, no existe un banco central Rothschild, digamos, ya vamos a ir dilucidando quién es este personaje. País sin deudas internacionales, firme opositor al sionismo, obviamente por lógica no reconoce al Estado de Israel. ¿Sí? Unos datos sobre las autoridades. Bashar al-Assad es de la rama alawí de los chiíes, ¿sí? Tengan en cuenta de que son minoría en el Estado sirio. Aquí empiezan las ironías de la historia en cuanto a que históricamente fue un país receptor de refugiados en todas las guerras históricas
que se haría muy largo inclusive enumerar, pero bueno, hoy de ser un país estrictamente receptor, digamos, hoy fuente de refugiados para todo el mundo. Bien, además, una aclaración, hoy Siria es tierra de guerras subsidiarias. Ya vamos a ir aclarando eso en el desarrollo de la exposición. Bien, a ver, ¿cómo juega el conflicto en Siria dentro del marco de los actores euroasiáticos? ¿Sí? Bien, en el contexto actual hay un proceso de reacomodamiento entre los actores regionales y extrarregionales. Bien, básicamente hay un fin de la hegemonía, ¿sí?, extrarregional, ¿sí?, una zona básicamente históricamente dominada por las potencias occidentales. Bien, y hoy particularmente Rusia, Irán, Turquía u otras potencias de Medio Oriente son a las que acuden las potencias occidentales si tienen algún tipo de interés. Bien, aquí hay una cuestión también que es, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, aquí el factor militar juega como un factor político, ¿sí?, como un factor político. Dividido en este último tiempo, digamos, a través de dos iniciativas fruto del interés ruso en su zona, en la creación de su zona hegemónica dentro de la región. Bien, en el proceso de paz de Astana, ¿sí?, la capital de Kazajistán, con opositores sirios y representantes oficiales, y las negociaciones de Sochi en Rusia, ¿sí?, donde se dio el Congreso Nacional para el Diálogo Sirio, en donde básicamente, y aquí aparece el derecho internacional, bien, donde los ejes de este Congreso se basaban en la integridad territorial, en la oposición a cualquier intento de separatismo dentro del territorio sirio, y obviamente el apoyo a una solución política. ¿Bien? Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos, el que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. En Santiago, la educación viaja gratis. Los chicos que asisten al nivel primario de escuelas públicas o privadas podrán ir a clases gratuitamente en colectivos de transporte público de pasajeros, mientras que los del nivel secundario tendrán un 40% de descuento. Obtener tu carnet es muy fácil. Solo tenés que dirigirte a las empresas de transporte público con una constancia de alumno regular, certificado de horario escolar, fotocarnet y fotocopia del DNI de tu hijo. La municipalidad te da una mano grande para acompañar la educación de tus hijos. Programa de boleto estudiantil primario gratuito. Municipalidad de la Capital. Bien, el rol de los Estados Unidos. Bien, recordemos que es un intento de... Todo cambia a través de la administración Trump, ¿sí? Obama, en todo el transcurso del conflicto sirio, siempre trató de buscar soluciones de tipo diplomático, ¿sí?
sin Bashar al-Assad. Digamos, eso es un punto en común de lo que tenemos con el conflicto actualmente. Pero hay una debilidad en la visión de esta presente administración, que es la nula visión a largo plazo, digamos, que tiene Donald Trump en la región. Bien, simplemente no acepta el nuevo esquema regional, ¿sí? Y más allá de Israel y Turquía de ser aliados de Estados Unidos, también tiene sus propios intereses regionales. Fin de la Primera Guerra Mundial, bien, se da el desmembramiento del Imperio Otomano. Bien. Como les había adelantado hace rato, hay una implantación de la idea de Estado-Nación como organización política de base territorial. Bien. Y para ese establecimiento convenía que haya una definición amplia del concepto de Medio Oriente. Bien. Obviamente que la región empezaba a tener creciente importancia geopolítica. Bien. Gran Bretaña, a través de la Sociedad Real Geográfica Británica, empieza a tener investigación y trabajos académicos donde se iba puliendo la idea de lo que era Medio Oriente. Sí, en la llegada a la Segunda Guerra Mundial hay una clarificación del término y de la concepción, ¿sí? Básicamente por la aparición de la guerra moderna, la importancia del territorio y sus recursos, ¿bien?, en general, el rol de los medios de comunicación y básicamente por la propaganda de guerra, y la división del mundo en dos bloques, que tampoco es caprichoso que esté esto, porque, digamos, la configuración bipolar del mundo parecería, y lo dejo como posibilidad, ¿bien?, parecería, de acuerdo al análisis que vamos a ir haciendo en el transcurso de la charla, vamos a ver si podemos encontrar ciertos elementos de lo que ha sido la Guerra Fría. A ver, Primera Guerra Mundial. Acuerdo Sykes-Picot en 1916. Don Picot, Don Sykes, canciller de Gran Bretaña, Don Picot, canciller francés. Bien. Básicamente el acuerdo Sykes-Picot es el que va a empezar a configurar lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Bien. A ver. Inclusive este es el mapa original en donde se hace el trazado de la división de Medio Oriente. Bien, tenemos a Francia, ¿sí?, que quedaba con el dominio del sur de Turquía, Siria, Líbano y el norte de Irak. Bien. Gran Bretaña, desde el desierto de Negev, Jordania, Kuwait, parte mayoritaria de Irak, ¿sí?, y los puertos de Haifa y Akrim. En otros mapas ya vamos a ir dilucidando bien todos estos puntos. Las áreas A y B, ¿sí?, las áreas A y B, ¿sí?, en estas áreas se reconoció un Estado árabe independiente, pero bajo el condicionamiento de tomar empréstitos y el establecimiento para inclusive explotación de recursos de empresas que sean nacionales de Francia y de Gran Bretaña. Como de alguna manera una cláusula de exclusividad. ¿Bien? Misivas y promesas. Digamos, todo esto se manejaba a través de cartas secretas, ¿sí? No era cosa pública, ¿sí? Resulta que para conseguir apoyo dentro de la Primera Guerra Mundial con territorio y con armamentos, hay una promesa de Gran Bretaña, ¿sí?, de la creación de una gran Arabia independiente. ¿Bien? Para eso, obviamente que estaban esto lo hacían a través de los servicios secretos, ¿bien?, a través de un personaje, digamos, que les va a sonar conocido, que fue Thomas Edward Lawrence, en 1915, que es el que le hace la promesa al emir Hashemí de la Meca, Hussein. Este personaje, Thomas Edward Lawrence, es el famoso Lawrence de Arabia de la
de la película. ¿Bien? En noviembre de 1917, este señor Balfour, que lo tienen aquí a su izquierda, ¿sí?, el canciller británico, junto con el personaje, ¿se acuerdan del Banco Central de Rothschild? Bien, aquí está este señor, Lionel Rothschild, ¿sí?, era líder de la comunidad judía británica que estaba estrictamente vinculado al sionismo. Un fragmento de la carta, ¿sí?, en donde, esto es lo que se llama también la Declaración de Balfour, ¿bien?, dice: el gobierno de su majestad contempla favorablemente el estado de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina. Estamos hablando de 1917. Bien. Vamos a ir enganchando y cómo va a ir cerrando, van a ver cómo todo va cerrando, ¿sí?, de cómo se ha ido configurando el mundo y por qué la zona de Medio Oriente hoy es el desastre que es. Tratado de París de 1919, Tratado de Paz, fin de la Segunda Guerra Mundial. Bien, los países vencedores, el presidente Wilson de los Estados Unidos, el presidente George, el primer ministro George de Gran Bretaña y el presidente Clemenceau de Francia, son los que ponen las condiciones de paz y reconocimiento, y reconocen, más allá de la publicidad que había hecho la Unión Soviética antes, reconocen como legítimo el acuerdo Sykes-Picot. Bien. Un año más tarde, en el Tratado de Sèvres, ¿sí?, ahí se empieza a definir el Oriente Próximo. Aquí aparece otro hijo de Hussein, al que lo establecen como monarca, digamos una monarquía tutelada, en lo que es hoy la región de Irak. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo nombran rey a Faisal, hijo de Hussein? Porque fue frustrado el establecimiento por Francia, digamos, directamente no quería el establecimiento de una monarquía en el territorio sirio. Bien, igualmente en Irak, con su independencia en 1932, Londres, de nuevo, Londres sigue configurando la región, nombra un primer ministro, a Nuri al-Said, el cual obviamente respondía a propios intereses. Bien, ¿qué pasaba con Palestina? Bien, en la región de Palestina, aquí, Gran Bretaña comienza a favorecer la inmigración y al establecimiento de colonos judíos, ¿sí?, en la zona de Palestina. Esto lleva a, obviamente, una precarización del campesinado árabe, ¿bien?, y altera totalmente la proporción geográfica y religiosa, la proporción demográfica, y religiosa de Palestina. Bien. Esto deriva más adelante en la Gran Revuelta Árabe de 1936, que dura hasta 1939, ¿sí?, en donde aquí ya se empiezan a configurar ciertas organizaciones paramilitares sionistas que no necesariamente, ¿sí?, eran aliadas de Gran Bretaña, porque también atacaban a tropas británicas. Bien, fin de la Segunda Guerra Mundial, aumenta la inmigración judía al territorio palestino, con la lógica elevación de las tensiones políticas y militares. Así es como llega el plan de partición de Palestina para la creación del Estado judío dentro del marco de Naciones Unidas en el año 1947. ¿Bien? A través de la resolución 181, que establecía la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Y también establecía esta resolución un régimen internacional para Jerusalén. ¿Bien? Aquí hay una cuestión, digamos, la comunidad internacional a través de Naciones Unidas le estaba dando a Israel su propio Estado. No conformes, ¿sí?, declaran su independencia unilateralmente en el año 48,
de independencia, lo que deriva en lo que fue la primera guerra árabe-israelí. Hablábamos de la creación de estados artificiales a través de la imposición de determinadas fronteras sin tener en cuenta nada. Etnia, religión, absolutamente nada. Bien. ¿Qué es lo que implica Sykes-Picot en la región? El ingreso de Occidente. ¿Sí? Sykes-Picot significa el ingreso de Occidente en la región oriental. Bien. Y eso conllevado a la imposición de modelos del Estado liberal. Obviamente que se ignoran las promesas de la Gran Siria, de la Gran Arabia que les comentaba hace rato. Bien. Ahora, con la cuestión de estas independencias y estas fronteras caprichosas, aumentan o surgen, en realidad, ciertos movimientos nacionalistas, en donde ya se da un periodo de inestabilidad política y que puede derivar en inestabilidad militar. Flow, un gimnasio a tu medida. Ofrecemos entrenamientos personalizados, clases de spinning, funcional, zumba, entrenamiento metabólico, MMA, yoga y CrossFit. Además, contamos con suplementación y un bar saludable. Trabajamos con productos de la mejor calidad y menús pensados en tu salud. Vos también podés ser parte. Olaechea 971. Abierto de lunes a viernes de 8 a 23 y sábados de 8 a 12. Encontranos en Instagram y Facebook. Cuando transpiramos la camiseta, nos impulsa el músculo más importante de todos. El que nos hace levantarnos cada día y no aflojar hasta ser mejores. El que late más fuerte cuando en lugar de trabajo le decimos pasión. El que se llena de orgullo con los triunfos y en los tropiezos grita, vamos, hay que seguir. El mismo que nos une, porque no hace diferencias. Cuando transpiramos la camiseta es porque hacemos las cosas inspirados por el corazón. Origen de la guerra en Siria, hoy. ¿Sí? El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos habla de casi 500.000 personas muertas el día de hoy. ¿Sí? En un estudio a marzo de 2018. ¿Cómo surge? No me voy a detener en esto porque le robó disertación a Ismael. Son movimientos inspirados en la primavera árabe, con simpatizantes de la oposición que eran armados, ¿sí? Y empiezan un movimiento contra el presidente Bashar al-Assad que promete aplastar al terrorismo apoyado por el exterior. Aquí al-Assad sabía que estos movimientos no eran internos, sino eran movimientos insurgentes apoyados básicamente por los Estados Unidos. ¿Bien? Obviamente que deriva en una evolución significativa de la rebelión armada. Siguiente. Bueno, hablábamos de casi 500.000 muertos, los efectos de la guerra en Siria, hoy. ¿Sí? Hasta el 2017 hablábamos de casi 5 millones de refugiados. ¿Bien? Líbano, Jordania y Turquía básicamente son los mayores receptores de refugiados, de mayor éxodo, ¿sí?, de refugiados en la historia reciente. ¿Cuáles son los intereses de Rusia? Bueno, sí, para Moscú, suponente es el Mediterráneo. Rusia, los intereses que tienen es básicamente el puerto, la base naval de Tartus y la base aérea de Katana. Bien. Y Washington se fundamenta básicamente en la lucha contra el terrorismo, ¿sí?, contra la lucha contra el Estado Islámico. Hay un escenario
de enfrentamiento de Israel versus Irán, acentuado por dos decisiones políticas de la administración de Trump: salida del pacto con Irán y el establecimiento de la embajada en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está bajo administración internacional. Bien. Estados Unidos versus Turquía. Por él pongo signo de pregunta, digamos, en el sentido de, aunque no crean, Estados Unidos, Turquía no está muy contento porque los Estados Unidos financian y entrenan a los kurdos que están en el norte para poder combatir también a Bashar al-Assad. Hoy no se ve ninguna posibilidad de fin político para esta guerra. Bien, hay, como les adelantaba también, inconsistencias en Trump, digamos, salvo la lucha contra el Estado Islámico y contener a Irán, enemigo histórico de Israel. Bien, el ascenso ruso, digamos, hablamos, ¿por qué no podemos hablar de una guerra fría en los términos de la guerra fría original? Porque hoy Rusia, ¿sí?, no es la potencia global que era en ese momento, ¿sí? Hoy es solamente una potencia regional, pero que está, digamos, con un arsenal bastante importante. Tensiones en aumento, deriva en caos global, ojalá que no.